Video número 2. En el video anterior hacemos referencia a que con el advenimiento del estructuralismo lingüístico, la concepción de la lengua cambia y que uno de los supuestos en el aprendizaje de la lengua era la teoría conductista del aprendizaje. Los ejercicios que se hacían eran ejercicios de repetición para llegar a memorizar las reglas del sistema, tal como lo ilustra este ejercicio, que en todo caso era para llenar, repetir y memorizar las reglas del sistema. Con la aparición del concepto de competencia lingüística que introduce Chomsky en el año 57 en estructuras sintácticas, y que señala que el conocimiento, que la gramática, en este caso la competencia, es el conocimiento implícito que todo hablante tiene de su lengua materna, es decir, el conocimiento de las reglas del sistema. Ese conocimiento implícito le permite elaborar enunciados, combinar elementos gramaticales o formar oraciones sin que antes las hubiera escuchado, y es un conocimiento que todos los hablantes de español, por ejemplo, en este caso para hablar del español, tenemos sin necesidad de haber ido a la escuela, por ejemplo. Entonces, hasta los años 70, el concepto de competencia lingüística se mantuvo hasta que este concepto cambia cuando Hymes, en esa misma década de los 70, ayuda a comprender que si bien el dominio de las reglas del sistema son necesarios, pero no son suficientes para dominar una lengua, puesto que hay aspectos pragmáticos, sociolingüísticos, funcionales, discursivos y locutivos e incluso estratégicos que se combinan y son tan importantes como el dominio de la competencia lingüística, es decir, el dominio del sistema. Entonces, con el concepto de competencia comunicativa que introduce Hymes, cambia la visión de lo que es la enseñanza de la gramática. Entonces se habla de una gramática comunicativa, una gramática para la comunicación. Esa gramática para la comunicación es importante, pero sucede como cuando queremos preparar un plato. Con los ingredientes, sin ingredientes no hay plato, pero con tener los ingredientes tampoco es suficiente. No hemos resuelto la tarea de cómo preparar el plato ni cómo cocinarlo. Asimismo sucede con esta gramática. Tenemos todo resuelto, pero ¿cómo vamos a dar esa gramática? ¿Cómo es esa gramática? A ver. Por supuesto, cuando decimos que hay que tener en consideración todos los elementos del sistema, no solamente los elementos del sistema, sino que ese saber, el saber lo que es gramaticalmente correcto, no es suficiente si no estamos, en este caso, haciendo uso del contexto. Si no utilizamos, si no tenemos en consideración que la enseñanza de la lengua implica el conocimiento no solamente de las reglas del sistema, sino de las reglas de uso de ese sistema. Entonces, saber lo que es gramaticalmente correcto es también saber lo que es gramaticalmente o contextualmente apropiado y lo que es socialmente aceptado. En primer lugar, la gramática no solamente entonces se explica desde las reglas internas del sistema, vamos a ver que es el nivel metalingüístico, sino también desde las reglas de uso que hacen que podamos relacionar algunas formas lingüísticas con
contexto comunicativo determinado. Es decir, hay aspectos gramaticales que solo se pueden explicar desde las reglas de orden pragmático o sociolingüístico o discursivo. O sea, la competencia lingüística no puede quedar aislada de la competencia pragmática, de la competencia sociolingüística ni de la competencia discursiva. Por ejemplo, el futuro de probabilidad en español lo podemos usar esta forma verbal para expresar conjetura. ¿Qué hora será? ¿Será que me baño? ¿Será que como? Por supuesto, si yo digo qué hora será, no estoy diciendo que me digan la hora realmente, porque a lo mejor mis interlocutores tienen el reloj. Simplemente estoy tratando de adivinar qué hora es, o porque me acordé de algo que tenía que hacer. Entonces, la explicación de aspectos pragmáticos en lo que tiene que ver con las explicaciones de uso gramatical nos permite entender el sentido de cómo usamos las formas del sistema gramatical, porque las tenemos que relacionar con el uso. Por ejemplo, el caso de los tiempos verbales del pasado. Diferenciar entre ayer hizo buen tiempo y ayer hacía buen tiempo. Esa explicación de que si un verbo es perfectivo y el otro es imperfectivo, no solamente nos permite dar cuenta de la diferencia del uso, tiene que ver también con la posición de los enunciados en un texto determinado. El emisor va a usar una u otra forma dependiendo del contexto discursivo. Si el tema de conversación, por ejemplo, es el tiempo, a lo mejor opta por la primera forma. Pero si está contando una historia en la que el tiempo es una circunstancia que acompaña o explica los hechos fundamentales de esa historia, va a optar por la segunda forma, pues. Como hacía buen tiempo, nos fuimos a la playa, por ejemplo. En estos casos, la elección de la forma depende del punto de vista del hablante, del punto de vista discursivo, y las diferencias solo adquieren sentido cuando lo vemos bajo esos contextos y teniendo en cuenta precisamente esos textos. El estudio de la gramática entonces no se puede limitar a la oración. Hay muchos aspectos de la gramática. Bueno, ni siquiera la oración. No se puede limitar al explicar simplemente, bueno, es que una forma es perfectiva y la otra es imperfectiva. No, hay que explicarlo desde la perspectiva discursiva y considerando aspectos también como la coherencia, la cohesión, la adecuación. Otro ejemplo que nos sirve para ilustrar por qué la gramática no puede estar divorciada del uso, de las reglas de uso del sistema. La elección de la forma de tratamiento. Por ejemplo, un estudiante de español puede aprender las formas gramaticales que corresponden a la primera persona, a la segunda persona, perdón, tú, usted, ustedes. Ahora, cuando quiere aprender las reglas de uso que le permiten elegir entre una u otra forma, se encuentra con un problema de orden sociolingüístico. Es decir, hay reglas sociales de interacción que tienen que ver con relaciones de distancia, de formalidad e informalidad, distancia entre los interlocutores, además con las intenciones comunicativas, que muchas veces se usan para distanciar a los hablantes de uno del otro, o hacer que haya proximidad. Entonces, si yo quiero, muchas veces, cuando uno se quiere distanciar, uno dice usted, ¿no? Aunque haya tuteado otras veces, las madres le dicen a los hijos muchas veces usted, cuando quiere distanciarse del hijo, cuando le quiere imponer una orden, un respeto. Entonces el uso de la gramática va más allá de lo que es correcto o incorrecto y tiene que ver con lo apropiado o inapropiado. Y ese es un aspecto también que genera dificultades para dominar una lengua, porque hay que tener un conocimiento de la vida social que no se puede, obviamente, reducir a un sistema de reglas. Una de las dificultades estriba en que esa variedad lingüística en la que estamos inmersos tiene una diversidad de formas que responden a grupos sociales
que responden a dialectos, que responden a sociolectos, registros. Moreno Fernández dice que la variación lingüística nos lleva a una cuestión importante, que es la preocupación por lo que es apropiado o inapropiado. Y eso afecta el mismo concepto de corrección. Tradicionalmente la clase de lengua extranjera tomaba como correcto lo que es la variedad estándar, ¿no? La que es la norma, sin atender a otras formas que son de uso social extendido. Hoy en día, desde que se enseña la lengua como herramienta de comunicación, hay que enseñar tanto la variedad estándar como otras variedades lingüísticas cuando esos usos son muy extendidos y cuando son más apropiados que el estándar en determinadas circunstancias. Entonces, en relación con esas formas dialectales, la lección tiene que ver con las características de la zona dialectal donde se está aprendiendo. Si el alumno está aprendiendo la lengua en inmersión o a distancia, pero también tiene que ver con las necesidades comunicativas de los aprendientes. Por ejemplo, en Venezuela no usamos la forma vosotros, ni en Estados Unidos tampoco. Es poco rentable pues enseñarla allí en esos contextos. Pero en el norte de España, por ejemplo, sí se usa el tuteo. Y en España, con el ingreso de los inmigrantes, hay, en este caso, necesidad de enseñar en la forma de usted. Bueno, por razones de laborales. Pues. Los inmigrantes tienen que buscar trabajo y tienen que utilizar esa forma formal, esa forma de tratamiento formal. Entonces, la gramática sí, pero tiene que ser una gramática que ayude a entender los usos o que sea una gramática que no esté divorciada de los usos. Esa es la llamada gramática comunicativa, que nace con el enfoque comunicativo de la lengua y que implica alcanzar una competencia comunicativa teniendo en cuenta el contexto en el que se produce el acto comunicativo, la intención de los hablantes, porque solo así podemos entender las formas lingüísticas si las asociamos a un significado contextual y a un significado de uso, un significado pragmático. Un concepto clave es la competencia comunicativa. Permite responder a en qué consiste adquirir una lengua, qué conocimientos o destrezas se necesitan para hablarla, cuál es el objetivo de enseñanza de esa lengua. Hay entonces que diferenciar, es importante diferenciar entre la competencia gramatical y el conocimiento gramatical. La competencia gramatical es el conocimiento del código, del léxico, de las reglas morfológicas y sintácticas, de la pronunciación y la ortografía. El conocimiento gramatical no tiene un fin en sí mismo, sino que sirve como un medio, una herramienta para construir la competencia comunicativa. Entonces, hablamos de una gramática para comunicar. Entonces, una gramática para comunicar implica negociar, comprensión y expresión de significado y que el aprendizaje de las estructuras gramaticales y el vocabulario sirvan para tal fin. Allí, Mario Gómez de Estal Villarino muestra los dos niveles, la gramática, el nivel metalingüístico, que es la gramática explícita. El papel de la lengua el objeto es la gramática misma. El papel del aprendiz es un estudiante y está centrada en la forma, mientras que el nivel lingüístico, el papel de la lengua es un instrumento. El papel del estudiante es ser un usuario y está centrada en el significado. Entonces, vamos a ver cuáles son las tendencias, además, con respecto a la enseñanza de la gramática. Hay una gramática que presta atención a la forma y toma en consideración el conocimiento implícito como el conocimiento explícito. La teoría o el principio pedagógico que permite reconciliar gramática y comunicación
y que eso